Hola, hoy nos metemos de lleno en cómo se fabrican las normas aquí en España. Tenemos unos textos muy interesantes sobre la iniciativa y potestad normativa de las administraciones públicas. La idea es ver quién tiene esa capacidad, esa potestad para crear leyes, reglamentos y, bueno, con qué reglas deben jugar. Es echar un vistazo a esa maquinaria que al final pues nos afecta a todos, ¿no? Exacto. Y es fundamental entenderlo porque no va solo de quién pone la firma al final. Es comprender todo el sistema. Gobierno central, comunidades autónomas, incluso los ayuntamientos. Todos tienen su parte, pero ojo, con límites, con controles. Entender esto ayuda a ver si la regulación que tenemos es, bueno, de calidad. De acuerdo. Pues empecemos por arriba, por las leyes. El texto dice que la iniciativa principal la tiene el gobierno. Prepara anteproyectos, los manda como proyectos de ley, a las Cortes, el camino clásico, digamos. Así es. Y las comunidades autónomas, claro, también tienen esa capacidad legislativa dentro de lo que marcan sus estatutos de autonomía. Vale. Y es importante esto. Esa potestad, esa capacidad viene directamente de la Constitución y de los estatutos. No se la inventa nadie. Pero, además de esa ley normal, la que pasa por el Parlamento, el gobierno central tiene otras herramientas, digamos, más directas, Ajá. para aprobar normas que tienen rango de ley. Hablamos de los reales decretos leyes y los reales decretos legislativos. Ahí es donde a veces me pierdo un poco. A ver, ¿por qué hacen falta estas figuras si ya están las leyes normales? ¿Cuál es el sentido? Es una buena pregunta, sí. A ver, los reales decretos leyes son para situaciones muy concretas, extraordinaria y urgente necesidad. Es como una vía rápida para que el gobierno pueda actuar rápido ante algo imprevisto. ¿Vale? ¿Una emergencia? O corto. Entiendo. ¿Y los otros, los decretos legislativos? Esos son distintos. Ahí son las propias Cortes las que le encargan al gobierno hacer una norma sobre algo específico. Le pueden decir, haz un texto nuevo siguiendo estas directrices, o junta todas estas leyes dispersas en una sola para que haya más orden. Ah, vale, como un encargo técnico. Exacto. Son más bien herramientas de técnica legislativa, para poner orden o desarrollar bases dadas por el Parlamento. Y las comunidades autónomas, pues suelen tener mecanismos parecidos en su nivel. Entendido. O sea que hay vías para ir más rápido o para temas más técnicos, pero siempre, en teoría, con un ojo del Parlamento puesto encima, ¿no? En teoría sí. El origen o el control parlamentario está ahí. Y bajando un escalón, ¿qué pasa con los reglamentos? Esas normas que, bueno, desarrollan las leyes y que quizás son las que más vemos en el día a día. Pues mira, ahí la potestad reglamentaria está mucho más repartida. La tiene el gobierno de la nación, por supuesto, ¿Y quién más? los gobiernos de las comunidades autónomas y también los ayuntamientos, las diputaciones, los órganos de gobierno locales. Todos ellos pueden dictar reglamentos para aplicar las leyes, organizar cómo funcionan sus servicios, etc. O sea que se genera muchísima normativa por debajo de las leyes. ¿No hay un peligro ahí de caos o de que unas normas digan una cosa y otras la contraria? El riesgo siempre existe, claro, pero el sistema pone, digamos, unas barreras. La clave es la jerarquía normativa. Un reglamento nunca puede ir contra una ley, ni contra la Constitución ni contra las normas europeas. Si lo hace, es ilegal. Vale, la ley manda. Siempre. Y además, hay temas que son solo para la ley. Un reglamento no puede, por ejemplo, inventarse un delito o poner penas. Tampoco puede definir lo más importante de un impuesto. Eso es materia reservada a la ley. Justo lo que decías de los impuestos, que no pueden sacarse de la manga una tasa nueva por reglamento. Exactamente. El texto lo dice clarísimo. Está prohibido que un reglamento tipifique infracciones, establezca sanciones, cree tributos o exija prestaciones personales obligatorias. Eso solo puede hacerlo una ley aprobada por el Parlamento que toque. ¿Entendido? Y ojo, que la jerarquía también funciona dentro de los propios reglamentos. Un Real Decreto del Consejo de Ministros está por encima de una orden de un ministerio. Y la orden ministerial no puede contradecir al Real Decreto. Hay un orden muy estricto. Vale. Poder repartido, pero con límites claros. La jerarquía y qué temas pueden tocar. Pero el texto va más allá, porque habla de unos principios de buena regulación. Suena muy bien, ¿eh? Casi como un control de calidad para hacer normas. ¿Son solo buenas intenciones o esto tiene fuerza de verdad? Pues deberían tener muchísima fuerza. Son 5 principios que, según la ley, tienen que guiar cualquier iniciativa normativa. Son necesidad y eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. No están de adorno, ¿eh? En teoría, obligan a la Administración a pensar y justificar muy bien por qué regula y cómo lo hace. A ver, analicémoslos un poco, que aquí puede estar la clave de muchas cosas. Necesidad y eficacia. Quiere decir que si algo no hace falta de verdad, no se puede regular. En esencia, sí. La Administración tiene que decir, hay un problema real, un interés general que necesita que actuemos. Y no vale cualquier cosa. Tiene que demostrar que la norma que propone es la herramienta correcta para lograr lo que se busca. Hay que preguntarse, ¿hace falta de verdad esta regulación? ¿Va a servir para algo? Ya, pero eso de necesario o interés general puede ser muy interpretable, ¿no? ¿Cómo se evita que sea la excusa para regularlo todo? Es un punto delicado, no te digo que no. La justificación tiene que estar por escrito, en la memoria que va con el proyecto de norma. Y luego viene el segundo principio, la proporcionalidad. Esto es clave. La norma solo debe contener lo imprescindible. Lo justo. Eso es. Si hay otras formas de conseguir el objetivo que restrinjan menos los derechos de la gente o que impongan menos cargas, hay que elegir esas. Se trata de no pasarse. El famoso dicho de no matar moscas a cañonazos. Exactamente esa es la idea. Luego, el tercero, seguridad jurídica. Importantísimo. La norma nueva tiene que encajar bien con todo lo que ya existe, con las leyes españolas, las europeas. Tiene que ser clara, estable, predecible. Que sepamos a qué atenernos. Claro, que las personas y las empresas puedan entenderla y aplicarla sin volverse locos. El texto incluso dice que si se añaden trámites nuevos, diferentes a los normales, hay que justificarlo muy bien, diciendo por qué ese tema es especial. O sea, reglas claras y que no cambien cada 2 por 3 sin un buen motivo. Esto me imagino que conecta con el siguiente principio, la transparencia. Totalmente conectado. La transparencia significa varias cosas. Por un lado, que sea fácil encontrar la normativa y los documentos que explican por qué se hizo. Que la exposición de motivos o el preámbulo digan claramente qué se busca con esa norma. Y fundamental, que se permita que la gente que pueda verse afectada participe en el proceso de elaboración. Que no se haga todo a puerta cerrada. Eso es. Y el último principio es la eficiencia. Supongo que este es más evidente, ¿no? Evitar papeleo inútil y costes que no tocan. Correcto. Se trata de evitar cargas administrativas que no aporten nada y de usar bien el dinero público. Si la norma va a suponer más gasto o va a afectar a los ingresos, hay que calcular cuánto y ver si encaja con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. No se puede gastar sin control. Claro. Aquí a veces hay tensión entre principios, ¿eh? Por ejemplo, si eres súper transparente y haces muchísimas consultas, igual el proceso se hace muy lento o muy caro. Y eso choca con la eficiencia. Hay que buscar un equilibrio. Es interesante esa tensión, sí. ¿Y cómo se demuestra que se cumplen todos estos principios? ¿Es una declaración que ponen en el preámbulo y ya está? Bueno, es algo más que eso, o debería serlo. La ley obliga a que en la memoria del análisis del impacto normativo o en el preámbulo se justifique explícitamente cómo se cumple cada uno de los 5 principios. O sea, la Administración tiene que escribir y argumentar. Esta norma es necesaria por esto, es proporcionada por esto otro, encaja bien aquí, hemos sido transparentes así, y es eficiente por esto. Vale, tienen que explicarlo por escrito. Eso es. Luego, claro, la cuestión es si esa explicación es profunda y rigurosa o si es un mero trámite formal. Ahí está el debate muchas veces. Pasemos a eso, a cómo funciona en la práctica. ¿Cómo empieza todo? ¿Se improvisa o hay una planificación? Debería haber planificación. La ley dice que las administraciones tienen que publicar cada año un plan normativo. Un plan. ¿Con qué? Con las iniciativas de leyes o de reglamentos importantes que tienen previsto aprobar durante el año siguiente. Y ese plan tiene que estar publicado en el portal de transparencia de cada administración. La idea es dar previsibilidad, que se sepa qué viene. Vale, se planifica. Y luego entra lo que decías de la participación ciudadana, con la transparencia. El texto habla de una consulta pública previa. Eso es antes de que haya siquiera un borrador. Sí, esa es la idea. Y es potente, ¿eh? Al menos en el papel. Antes de empezar a escribir la norma, se lanza una consulta en la web. Se pregunta a los ciudadanos, a las organizaciones, a cualquiera que pueda verse afectado. Oye, ¿qué opináis de este problema? ¿Hace falta una norma? ¿Qué objetivos debería tener? ¿Se os ocurren otras soluciones, incluso que no sean regular? Vaya, es como abrir el melón desde el minuto cero. Suena muy democrático, la verdad. Pero, ¿sirve de algo?
¿Se hace caso a esas opiniones o es un poco un paripé? Esa es la gran pregunta siempre, ¿verdad? Sobre la efectividad real. La ley lo pone como un paso importante para recoger ideas, sensibilidades, antes de que el texto ya esté, digamos, cocinado. Entiendo. Y luego, cuando ya sí hay un borrador, un anteproyecto de ley o un proyecto de reglamento, si esa norma afecta a derechos o intereses de la gente, se abre otro trámite. Se llama audiencia e información pública. Ahí se publica el texto del borrador en la web, ¿Para qué? para que los afectados directos y en general cualquiera que quiera pueda leerlo y hacer alegaciones, comentarios, ya sobre el texto concreto, sobre los artículos. O sea, una segunda ronda de participación, ya con el texto delante. Y también dice que se puede consultar directamente a organizaciones. Sí, claro. Se puede pedir opinión directamente a colegios profesionales, a asociaciones de empresarios, a sindicatos, a ONGs, a cualquier grupo que represente intereses que tengan que ver con lo que se está regulando. El objetivo de todo esto, en teoría, es que la gente pueda participar de verdad, y para eso, los documentos que se publican, los borradores, las memorias que explican la norma, tienen que ser claros y completos. ¿Y siempre hay que hacer estas consultas? ¿O se las pueden saltar? Hay excepciones, sí. Se pueden saltar estos trámites, por ejemplo, para normas de presupuestos o de organización interna de la propia administración. Lógico. También si hay razones graves de interés público que lo justifiquen. Pero eso debería ser muy excepcional y estar muy bien explicado por qué. Vale. Y la consulta previa, la primerita, la de antes del borrador, también se puede saltar si la norma va a tener poco impacto económico, o no impone obligaciones nuevas importantes, o si solo cambia detallitos de algo que ya existe. Estas excepciones, claro, hay que mirarlas con lupa, porque si se interpretan de forma muy amplia pueden ser un coladero. Entendido. O sea, planificación, principios, participación, pero el trabajo no termina cuando la norma se publica en el BOE, ¿verdad? El texto habla de una evaluación normativa periódica. ¿Eso es como pasar la ITV a las leyes? Sí, podría verse un poco así. Es una obligación que tienen las administraciones de revisar las normas que ya están en vigor cada cierto tiempo. No vale solo con aprobarlas y olvidarse. Hay que mirar si están funcionando como se esperaban y si siguen siendo necesarias o adecuadas. ¿Y qué miran en esa ITV normativa? Pues principalmente dos cosas. Primero, si la norma todavía cumple con los principios de buena regulación. A lo mejor algo que era proporcionado hace años, ahora ya no lo es, o se ha vuelto ineficiente. Claro, las cosas cambian. Y segundo, si la norma ha conseguido de verdad los objetivos para los que se creó. Y también se mira si los costes y las cargas que impuso estaban bien calculados y si siguen estando justificados. Es como un ejercicio de autocrítica para mejorar lo que hay, para limpiar el almacén de normas, digamos. ¿Y qué pasa con los resultados de esa evaluación? ¿Se publican o se quedan en un cajón? La ley dice que tienen que recogerse en un informe público que se tiene que publicar periódicamente. La idea es que se cree una cultura de evaluar las normas, de aprender de lo que no funciona. Y como dice el texto, también sirve para fomentar que se piense más en el impacto económico de las normas y se eviten poner trabas innecesarias a la actividad económica. Se busca un sistema de normas más ágil, más racional. Me pregunto cuántas normas importantes se habrán cambiado o quitado gracias a estas evaluaciones. Sería interesante saberlo. Y ya para cerrar el círculo, algo que parece básico pero es esencial, la publicación. ¿Cómo nos aseguramos de que una norma existe y nos obliga legalmente? Administrativas, para que entren en vigor y nos afecten, tienen que publicarse en el diario oficial que corresponda, el BOE, el Boletín Oficial del Estado, si es estatal, o los boletines oficiales de las comunidades autónomas o de las provincias, si son normas de ese nivel. Si no se publica, jurídicamente, es como si no existiera para los ciudadanos. Y hoy en día me imagino que la versión electrónica es la que cuenta, ¿no? Efectivamente, la publicación en las sedes electrónicas oficiales, en las webs oficiales, tiene la misma validez legal que la antigua versión en papel. De hecho, el BOE electrónico es la versión oficial y auténtica ahora mismo. Es la garantía de que todo el mundo puede conocer las normas, publicidad y acceso. Entonces, si hacemos un poco de resumen de todo este análisis sobre cómo se hacen las normas en España, vemos que es un sistema bastante complejo, ¿no? El poder está repartido, sí, entre el Estado, las autonomías, los ayuntamientos, pero está sujeto a una jerarquía estricta y sobre todo a esos principios de buena regulación que buscan, pues eso, calidad, justificación. Exacto.
Necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia. Esos son los pilares, al menos en la teoría. Y además el proceso debería incluir planificación, debería incluir participación ciudadana, aunque sea formalmente, y también una evaluación después de aprobar la norma. El diseño, sobre el papel, parece que busca un equilibrio. Por un lado, que la Administración pueda regular cuando hace falta. Por otro, proteger los derechos, la seguridad jurídica de las personas y las empresas. El ideal sería una regulación que esté bien justificada, que sea clara, que se haya podido opinar sobre ella y que sea eficiente. Ese es el objetivo que dice la ley, ¿sí? Conseguir una normativa de calidad que no nos ahogre con trámites innecesarios y que de verdad solucione problemas reales. La gran incógnita, claro, como pasa muchas veces, está en la distancia que hay entre lo que dice la ley y cómo se aplica eso en el día a día por cada ministerio, cada consejería, cada ayuntamiento. La voluntad política que haya, los medios que tengan, la propia cultura administrativa. Todo eso influye en si estos principios y estos procedimientos se quedan en papel mojado o si de verdad guían la actuación. Y justo ahí quizás podemos dejar una reflexión final para quienes nos escuchan. Teniendo en cuenta todo este marco legal tan detallado que hemos visto, estos principios, la participación, ¿hasta qué punto creemos que esos mecanismos de participación ciudadana realmente influyen en el resultado final? Y sobre todo, ¿qué herramientas tenemos, más allá de ir a un juicio que es complicado y caro, para exigir que una norma cumpla de verdad con esos principios de buena regulación si pensamos que no lo hace? Es una cuestión abierta, ¿no?, sobre cómo se rinden cuentas en este proceso de hacer normas.